Bueno, pues vamos a empezar. Hello to everybody. Welcome to all the people that are watching us. I really appreciate your time, your presence, and all the love. Today, my name is Neisma, and today I'm going to introduce some of my friends, which is Katia, Sandra, Fer, Ana, Jonathan, Gonzalez, Jonathan Castillo, and Charlotte Soler. Charlotte Soler today is going to be the moderator for this transmission. And I would really appreciate if you are very interested into have this transmission in English in English, please send to us a direct message and I will share you all the information that you needed. Now, I'm going to start with Charlotte Soler. Ok. Ahora voy a darle el tiempo a mi querida Charlotte. Un beso. Hola, ¿cómo están todos? Bueno, hoy vamos a tratar la temática del miedo. Y les está hablando una persona que tiene miedo ahorita, porque es mi primera vez como conductora, moderadora. Y pues vamos a empezar de una vez y vamos a preguntarle a Jonathan González si nos puede platicar un poco de qué es el miedo, que desde la biodescodificación, cómo explicar el miedo que a veces sentimos. Ok, gracias Charlotte. Gracias Neima. Bueno, pues, como dice en la introducción, o el tema de hoy, pues es el miedo. El miedo es una emoción, ¿sí? Que toda persona tiene. Y en esta parte de lo que es el miedo, se podría decir que es el primero que engendra muchísimo más cosas. En biodescodificación, se analizan varias emociones y una de ellas es esta, el miedo. Pero al miedo o emociones afines a lo que es el miedo, entra esta como subcategoría, ¿no? Y vamos a mencionarlas. Se encuentra el temor, el horror, el pánico, el temor o pavor, el desasiego, susto, fobia, ansiedad, aprensión, inquietud, incertidumbre. ¿Sí? Esta categoría de lo que es la emoción del miedo se podría tomar como una subcategoría, estas que mencioné, y en base a ello es de que se engendran pues todas estas cuestiones, ¿no? Tú, Charlotte, mencionaste ahorita al principio de que tenías un poco de miedo, ¿no? Pero pues al fin se pueden tener otras subemociones que podrían ser a la incertidumbre, al horror, al terror o al pánico, ¿sí? O sea, dependiendo de qué es lo que tú quieres saber o entender o comprender, o qué es lo que estás viviendo en ese momento, podríamos preguntar como diciendo, pues descríbelo, ¿cómo te sientes? Entonces, si hay alguna de estas subcategorías, al final de cuentas es miedo. Y el miedo en biodescodificación es una parte de nuestro inconsciente que no podemos quitar, ¿sí? No lo podemos quitar, ¿por qué? Porque si lo quitas, en automático, tú dejas de sentir esa emoción y ya para las cosas de información que te vayan aconteciendo, se te van a hacer normales. Por ejemplo, si tú en una cuestión de, digamos, entre comillas, ya no tienes miedo y viene de frente de ti un automóvil, si tú no tienes esa emoción, ¿sí? O sea, metida en el software, pues se te va a hacer normal que venga a 200 kilómetros por hora, pues te va a arrollar y te va a atropellar y vas a dejar de existir. Entonces, el miedo no lo podemos quitar, ¿sí? Pero lo podemos gestionar. Y eso va a depender de tu sistema de creencias. ¿Y qué
o cómo te educaron, ¿sí? Entonces, la parte del miedo no se puede remover o quitar de una persona, porque al final esa parte de miedo es para que tú también puedas sobrevivir, existir o ser, ¿sí? Y en base a todo esto, pues ya dependiendo, como les dije anteriormente, depende de tu sistema de creencias o tengas, ¿sí? El miedo lo puedes utilizar también a tu favor o lo puedes dejar en positivo, ¿sí? Pero es una emoción. ¿Sí, Charlotte? ¿O Sí, totalmente. De hecho, esto me hizo recordar que muchas veces hablamos del pánico escénico y muchas veces me han dicho, el día que dejes de sentir pánico escénico es porque ya no debes dedicarte a esto, porque no, es lo que te hace quizás dar, dar también lo mejor de ti, el miedo, ¿no? Como sobreponerte, ¿no? Ujú. Bueno, vamos a empezar con una primera pregunta con Ana. Anita? Hola, hola, Jonathan. Pensé que no tenía micro. Nada, Hola, Anita. me encanta como esta idea, ¿no? Como de además de hacer, de entender que es parte de los seres humanos y que efectivamente no se trata ni de quitarla ni de adunarla y reconocer su funcionamiento, ¿no? Pero, por ejemplo, ¿tú qué recomendarías para gestionar estos miedos excesivos a algo aparentemente inexplicable, ¿no? O que pierde un poco de sentido, donde paraliza tu vida, que a lo mejor ese es lo que podríamos pedir apoyo con alguien como tú para biodescodificar, ¿no? Como este rollo de la gente que tiene miedo a volar, por ejemplo. ¿Qué crees que pueda, cómo se pueda leer, cómo se pueda pasar a positivo, cómo se pueda biodescodificar? Ok, como lo estás mencionando, ¿cómo podemos transformar, gestionar o cambiar? Ok, debemos de estar bien conscientes de qué es la contraparte. ¿Qué es la contraparte del miedo? Pues es el amor, ¿sí? Y en el amor, teniendo esta, digamos, la dualidad, ¿sí? El amor se representa con afecto, cariño, ternura, simpatía, empatía, aceptación, cordialidad, confianza, amabilidad, afinidad, respeto, devoción, adoración, veneración, enamoramiento y gratitud. Entonces, como dijo Charlotte, cuando tú tienes pánico escénico, es cuando entregas lo mejor de ti, pero eso es por sobrevivencia, ¿sí? Pero cuando ya estás enamorado de tu trabajo, cuando realmente amas lo que haces, ¿sí? Eso se transforma y ya no lo haces con miedo, sino lo haces con gusto, ¿sí? Claro. El hecho de poder darte cuenta, ¿sí? Que en muchas ocasiones, cuando hacemos las cosas por primera vez, cuando no tenemos esa confianza, se podría decir, en el hacer las cosas, es porque nunca lo hemos intentado, ¿sí? O luego, por ejemplo, me ha tocado el hecho de que, con la comida, ¿no? O sea, toda la comida es sabrosa, toda es rica, ¿sí? Todo lo que es comida es la representación del amor que tú te das hacia tu cuerpo, ¿sí? Entonces, va a depender de las creencias con las cuales a ti te educaron, ¿sí? Total. De la sociedad, la cultura, ¿sí? Porque, por ejemplo, ahorita está muy de moda, ¿no? Eso de que, pues el COVID, ¿no? Y que los chinos la trajeron y que comen animales bien extraños y, o sea, toda esa cuestión cultural, o sea, sí al final te afecta mentalmente. ¿Por qué?
porque nos estamos programando en algo negativo. Claro. Pero si vemos esta parte de que si no estuvieran los murciélagos, o sea, de los murciélagos se obtienen muchas cosas, ¿sí? Digamos como fertilizantes, abono, bla, 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 bla. X situaciones. Pero es la cuestión de tú ver dónde estás parado, por qué estás generando ese miedo que al final de cuentas es como a lo desconocido. Pero cuando tú ya empiezas a tener esa interacción y empiezas a generar tu propio concepto de cualquier situación que se te presente, tú ya la asimilas y ya empieza a desaparecer ese miedo, ¿sí? Total. Sí, yo no comparto mucho el tema de que sea algo desconocido. De hecho, muchas veces hablo de esto como de, para mí no tiene sentido que la gente me diga que tiene miedo a algo desconocido. Más bien tienes miedo a la interpretación de lo que estás suponiendo que pueda pasar con esto, ¿no? O sea, como de, uy, no, es que por ahí puede pasar esto y esto y esto, que definitivamente esas posibilidades o probabilidades que te planteas son el reflejo de lo que tú estás pensando y de las creencias que tienes y de la educación que te dieron. Pero sí, Exacto. definitivamente, como resignificar es lo más poderoso, ¿no? De decir, ok, buscar todo el lado positivo y del por qué existe esa situación, qué puedes aprender, qué puedes tal, como bien nos decías. Así es, Anita. Es poder aprender por qué genero al final de cuentas ese miedo, ¿sí? De muchas cosas que al final, o sea, tú tienes una preinformación en tu cabeza, ¿sí? Que al Exacto. final de cuentas eso detona tu información y al final lo ves como de forma negativa. Pero Claro. si ya empiezas a vivir la situación o empiezas a recibir la información y la dejas en positivo, pues ahí ese miedo pues se va desapareciendo. Sí, o elegir el foco, ¿no? Porque como, o sea, por ejemplo, en el ejemplo que estábamos poniendo de la gente que teme a volar, que efectivamente hay una probabilidad donde, ¿no? O sea, sí es como algo súper espectacular que un cacharro de ese tamaño, de ese peso, vuele y te subas a él y te traslade a otro lugar del mundo. Sí, es como, órale, ¿no? ¿Y qué tal si se cae? ¿Y qué tal si todo? Pero o pones el foco ahí o pones el foco de qué maravilla que alguien ya inventó esta madre que me ayuda a recortar en tiempo una barbaridad y poder conocer lugares que a pie no se puede, que en auto no se puede, que en barco llevaría demasiado tiempo, ¿no? O sea, como realmente en qué vas a poner el foco para mover ese miedo, ¿no? Así es, Anita. Pues el pensamiento positivo sobre las cosas. Claro, total. Gracias, Jonathan. Y con mucho gusto, Anita. Bueno, ahora vamos con Katia. Katia. Hola. Hola, Katia. Cuando escuché el tema yo pensé en correr. Porque sí Todos. tiendo a... Tengo muchos miedos por ahí ocultos que conforme he estado en estas pláticas, son cosas que yo sentía ocultas pero que están saliendo a la luz, ¿no? Entonces el tema del miedo sí me pone un poquito nerviosa. ¿De dónde vienen? Yo quisiera saber de dónde vienen los miedos que son a veces inexplicables, o sea, que no tienen causa alguna en personas. Por ejemplo, yo recuerdo que en mi infancia yo le tengo pavor a las arañas, pero sé de dónde viene ese miedo. O sea, tengo muchos que los tengo bien reconocidos, porque yo de niña vivía en una casa que estaba en el campo, que por cada metro cuadrado había 2 arañas, casi casi. Entonces, hay miedos que sí tenemos noción y sí tenemos como el recuerdo de dónde vienen, y en base a eso, pues yo he podido lograr superar eso. Pero de repente hay miedos que no sé de dónde vienen y no sé por qué de repente, en el momento menos esperado, creo que un miedo que tenemos todos en común, o no sé si sea yo la única loca, el miedo a que nos pase
algo en algún momento y que nadie se dé cuenta o sea, que nos pase algo y nos vamos directamente al peor de los escenarios, a ese tipo de miedos así inexplicables que dices, ¿qué se fumó, qué se tomó para que su cabeza esté pensando todo eso? ¿De dónde vienen este tipo de miedos irracionales con una base medio rara y lógica? Ok, mira, te voy a platicar. Mira, todas estas cosas son evolutivas, ¿sí? Desde la parte científica, todos tenemos Estoy nerviosa. programas reptilianos, ¿sí? Que vienen de nuestros ancestros. Entonces, una parte de ellas es esta, la de el miedo, ¿sí? Entonces, el miedo es un programa detonante para poder sobrevivir, ¿sí? El miedo es para que identifiques que te encuentras en peligro y que tú tienes que seguir viviendo. Pero es un programa muy, muy de tiempo atrás, ¿sí? Que evolutivamente nuestros ancestros, te puedo decir que desde que venimos del mar, o sea, ellos mismos empezaron a tener esa cuestión de miedo para poder sobrevivir, ¿sí? Eso es en cuestión del miedo, pero, o sea, de generaciones y cuestión evolutiva. Ahora, me preguntabas tú del por qué yo tengo ciertos miedos a ciertas cosas, ¿sí? Ok, eso va a depender de qué tipo de miedos eran los que tenía tu mamá cuando tú estabas en su vientre y cómo es que te programó esas situaciones. ¿Por qué? Porque a la hora de que se engendra un niño o una niña, ¿sí? Lo que piense mamá, lo que sienta mamá y de cómo ella vivió el embarazo, eso es lo que te va a transmitir a ti. Entonces, la cuestión es preguntarle a mamá cómo ella vivió el embarazo tuyo, ¿sí? ¿Cómo se sintió cuando tú estabas en el vientre de mamá? Ahora, muchas personas, ¿sí? Por ejemplo, el hecho de que tengas miedo a lo que son las arañas, al final de cuentas esas son fobias, ¿sí? A ciertas cosas, porque hay personas que, bueno, le tienen miedo a las arañas, pero pues no le tienen miedo a una rata o a un escorpión o a un alacrán, pero le tienen miedo a las arañas o le tienen miedo a los ratones. O sea, los miedos se van transformando dependiendo de la persona. Entonces sería, hay que ver cómo es que mamá vivió el embarazo tuyo y investigar qué proyecto sentido te heredó para que tú puedas hacer conciencia de por qué se origina esa situación de miedo o fobia hacia ciertos animales. Animales, cosas, situaciones, naturaleza, o sea, infinidad de cosas, ¿sí? Pero eso viene del transgeneracional. En el transgeneracional es voltear a ver a los antepasados, a la mamá, a los abuelos, a las abuelas, y ver qué situaciones ellos pasaron que al final de cuentas no pudieron transformar esa parte, y como no la transformaron ellos en vida, al final de cuentas se hereda, ¿sí? Y ahí te lo dejo, ¿no? Como regalito diciendo, pues si yo no lo solucioné, pues te toca ahora a ti solucionarlo. ¿Sí? Dejarme un paquete bien padre. ¿Ok? Eso es lo importante, de darte cuenta y hacer conciencia de cuál es la raíz de todos tus miedos.
Sí, te digo, ya tengo como ciertas fobias localizadas y ya me fui tiempo atrás y yo, ok. Y créeme que ya he superado muchas fobias de animales que yo tenía, que de repente yo era de las que veía una araña en una habitación y el miedo me paralizaba, o sea, no podía hacer nada. Ya ahorita la puedo matar con la chancla o con la escoba o con el raid, pero yo antes era del tipo de personas que una situación de miedo me paralizaba. Ok. Entonces, pero sí, todavía tengo cosas que seguir investigando y solucionar. Pero era esa mi Ujú. pregunta, ¿de dónde vienen a veces ciertos miedos medio inexplicables? Así es. Muchas gracias. Bueno, Con mucho gracias. gusto. Em, bueno, de hecho, eso me hace pensar qué pasa, porque, bueno, yo en situaciones he sentido que no tengo mucho miedo, o sea, ¿qué pasa cuando hay un peligro? Y porque todos tenemos reacciones diferentes al miedo, o sea, hay gente que entra literal en pánico, hay gente que se paraliza, hay gente que a lo mejor se hace el fuerte y no demuestra su miedo. ¿Cómo? Porque más bien estoy pensando que mi pregunta era esa. ¿Por qué hay diferentes reacciones ante algo que es peligroso? Por ejemplo, una araña venenosa que entra, un escorpión. ¿Cómo explicar que las personas tengan reacciones tan diferentes? Es así como, pues, digamos, vamos a voltear a ver a la naturaleza. ¿Sí? Ok. Porque hiciste mención de ciertos animales. ¿Qué es lo que hace un conejo cuando está cruzando el camino y ve las luces de un carro? Digamos eso por la noche. ¿Qué es lo que hace el Pues conejo? corre, ¿no? ¿Corre o se queda paralizado? ¿Sí? Entonces, en ciertos animales hay diferentes mecanismos de defensa. ¿Sí? Por ejemplo, si el conejo se ve amenazado, corre. Pero si es un oso el que se encuentra amenazado, ¿qué es lo que hace? Pues gruñe o ataca. Igual, en una serpiente, si se siente en peligro, su primer instinto es morder o hacer sonar su cascabel para decirte, hey, aquí estoy. ¿Sí? Entonces, va a depender de cómo te criaron a ti y cómo te enseñaron. ¿Sí? ¿Por qué? Hay situaciones, por ejemplo, de que, bueno, y eso va a depender de los padres. Muchos padres enseñan a sus hijos a agarrar y decir, bueno, si te pega, pégale. ¿Sí? Entonces, otros tipos de padres agarran y dicen, pues si te contesta, pues pon la otra mejilla, ¿no? O muy diferente es agarra y dice, pues no te busques problemas y aléjate del conflicto. Va a depender de ti qué información tú traes. Y es así, dependiendo de cómo tú gestiones la información en tu cabeza, es de cómo vas a actuar. Porque pues también puedes llegar hasta los golpes, a las mordidas, a la discusión, ¿sí? Es por eso que muchas personas reaccionan de diferente manera, ¿sí? Puede ser gente muy violenta y que ni siquiera te diga ni una palabra, pero ya te soltó el fregadazo. O puede ser una persona que hable mucho, pero a la hora de los golpes, pues no se atreve. O sea, eso va a depender mucho del cómo te criaron, ¿sí? Y de cómo eres como persona. Si de las que te dejas o no te dejas. O sea, ahí ya va a depender para poder conocer a la persona, ¿sí? Pero en realidad el de cómo se manifiesta el miedo, se manifiesta y tú tienes que transformar esa situación. Al final es para sobrevivir. ¿Sí? Gracias. Bueno, pues pasamos a otra pregunta. Vamos con Sandra.
Sandrita. ¿Dónde está Sandra? No tiene el Hola. micrófono abierto. Ah, ya ¿Ya? está Sandra. Ah, Ya, hola, ya, ya. hola a todos. Hola, Sandrita. Ay. A ver, pues yo reconozco, ahorita hablando del miedo, en mí, y me da mucho, no me gusta sentir ese miedo. Reconozco mucho que, voy a poner un ejemplo, si yo me subo literalmente a una montaña rusa, en el primer viaje voy a enloquecer, voy a gritar y me voy a emocionar. Y entonces viene como otra vez. Y la segunda vez la voy a sufrir totalmente. Voy a pensar que se va a salir del carro, que me voy a caer, que voy a salir volando. Y en general me pasa eso muy seguido. Si yo estoy en el mar y tengo el impulso de correr y digo, ay, sí, qué padre, qué delicioso. Después de 10, 15 minutos digo, me va a comer el tiburón, me va a picar algo, mejor me salgo, mejor. Y entonces, ahorita, pues pensando en este tema, me doy cuenta que recurro mucho a eso. O sea, como hay como algo que disfruto mucho, como que no lo puedo vivir 2 veces, porque ya la segunda vez algo Ya malo va a tragedia. pasar. Ok. En esta parte de cómo lo estás viviendo, es que sí te das la oportunidad de aprender a disfrutar la vida. Pero la segunda parte es el de que no te la mereces. Por eso tu proyección al negativismo. ¿Sí? Del no merecimiento. ¿Sí? Crees y sientes que no te lo mereces. Cualquier cosa, ¿eh? Porque lo mencionaste. Puede ser una montaña rusa, en las primeras curvas, todo bien chido, emoción, adrenalina, bla, bla, bla. Pero vienen las intermedias curvas o ya al final del viaje y ya crees que no lo mereces. Lo estás dejando en negativo. ¿Por qué? Porque sientes y crees que no lo mereces. ¿Sí? Y así del lado contrario, ya sea también en el amor o en el de disfrutar digamos, una ida a la playa. Al principio, pues sí, o no sé, las 2, 3 primeras horas, qué chida las olas, el mar, el sol, la playa, todo, pero tú misma empiezas a creer y a sentir que no lo mereces y buscas cualquier pretexto para agarrar y salirte de ese panorama, ¿sí? Del cual de que, pues empiezas a pensar de que va a venir un huracán o va a venir un tsunami y te va a tragar o se va a destruir todo lo que está ahí, ¿ya viste? Pero depende, ahí está Sandra, es de ti, depende de ti, porque traes el programa de no merecimiento. Sientes y crees que no te lo mereces, pero eso te lo enseñó mamá o te lo enseñaron tus padres cuando eras pequeña. ¿Sí? Entonces, es aprender a reconocer, ¿sí? Esta situación y vivirla diferente. ¿Vivirla diferente qué? Pues de lo que quiera que te pase, dejándolo en positivo y que te lo mereces. ¿Sale? También está esa parte de, como mencionaste, a veces tenemos esa situación de que nos da miedo en hacer cualquier una u otra cosa, pero también es muy, muy satisfactorio cuando ese miedo lo enfocas en algo constructivo o positivo, ¿sí? Por ejemplo, el hecho de, como decían anteriormente, de subirse a un avión, ¿sí? Si todo el tiempo estás pensando de que te da mucho pánico el de subirte a un avión y a la altura, ¿sí? Es mejor pensar y creer que eso te va
ahorrar mucho tiempo y ese tiempo lo vas a poder dedicar para ti, ¿sí? El de disfrutarlo, el de amarlo y quererlo, ¿sale? Pero también el miedo utilizado en positivo son lo que a veces necesitamos para dar ese salto, ese paso, esa decisión, o sea, que ya se había tomado y no lo hacemos, ¿sí? Bueno, gracias, Jonathan. O Sí, sea, Charlotte. yo pensé que me iba a salvar de las lecciones por andar de moderadora. Me cuenta que los 20 me caen, pero como que rebotan así y así. Porque Y todos en la cabeza, paz, paz, paz. eh, bueno, pues vamos con nuestro nuevo invitado de hoy, Fernando Perbe. Ver, Hola, mucho gusto. Muchas gracias por la invitación a estar aquí, Neis. Gracias a todos. El tema, ya se me fue Fer. yo aquí estoy, ¿me escuchan? Ah, sí, ahora sí. Sí. Ah. El miedo es algo que se me hace muy interesante el tema. En general siempre me ha sido algo de atracción desde niño. Primeramente creo que es porque fui identificando siempre y buscando deshacerme de temores. También es algo que se me hace muy interesante desde la parte como artistas, porque como artistas escénicos buscamos trabajar y controlar las sensaciones y las emociones y las experimentamos, y cosas que no hayamos experimentado las buscamos, las tenemos que enfrentar y afrontar y pues ir resolviendo. En general, actualmente me considero una persona que más bien busca, no tanto, pero sí busco qué es lo que me puede provocar algo de temor. Reconozco el temor, el miedo, como esa parte instintiva que me ayuda a sobrevivir, más realmente actualmente ya difícilmente algo me provoca el miedo, que lo que comentaba, ¿quién fue? Charlotte, que del por qué de los, cómo reaccionan las personas ante diferentes cosas. En lo particular es por la experiencia, o sea, al momento de que te enfrentas y resuelves algo y tienes la experiencia una y otra vez, vas controlándolo, entonces algo que puede parecer de temor, sabes cómo manejarlo y ya no es que deje de tener valor, pero lo puedes controlar y lo puedes manejar y solucionar en determinado caso que sea una problemática. En el caso de Sandra, lo que comentaba, de que la primera vez como que lo disfruta y luego como que ya, luego como que menos y que menos, ya no te voy a poder invitar a subirte en arneses entonces. Mira, porque esa es una de las situaciones, o sea, yo trabajo con alturas, ya casi no tanto porque no hay muchos espacios donde lo pueda hacer, pero he trabajado con bastante alturas, cosas muy arriesgadas y pues no puedo permitirme ni un momento de dudar, ni un momento de temor, y sobre todo si hay personas que están a mi mando, si las estoy cuidando yo. Entonces, por eso mucho de lo que hubiera llegado a ser temores o miedos han estado desvaneciéndose en mí. Sí lo mantengo presente porque sé que es importante para sobrevivir, si no, pues como dices, te pones enfrente de algo y te esperas a ver si te pega, pues no hago eso tampoco, o sea, soy consciente de esa parte. Y también se me hace muy interesante porque precisamente he estado en esta búsqueda y esta exploración de los temores y de los miedos. Quiero hacer un programa escénico precisamente generando eso. Algo que sí pudiera hacerme interesante que nos pudieras compartir es yo sospecho, pienso, que uno puede infundir miedo en una persona, pero no solamente como en el momento, como lo que puede ser una puesta escénica o una película, o un programa de radio que te lleva dentro del suspenso hasta asustarte y luego hasta realmente quedarte con el temor por un buen rato, sino que puede ser que desde pequeños, ya sería una cuestión muy sádica, pero puede ser que desde pequeños se le cree el temor a las personas, no solamente con lo que dices
generacional de personas antes de nosotros, sino que dentro del núcleo familiar o amistades, que se llega a dar en algunas ocasiones, esta cuestión del bullying, de asustar, de agredir a alguien, se le puede quedar o provocar a alguien un temor que se convierta en este tipo de fobias. Así es, Fer. Sí, Fer, ¿verdad? Sí. Sí, sí, Fer, mira, en esta cuestión que tú estás comentando, de que si hay personas, como dijiste, ¿no? De ese sadismo, ¿no? O sea, de que haya personas que se les esté inculcando un miedo, ¿sí? Eso es desde el principio de que naces, Fer, ¿sí? Una de las cosas que aprendí, por ejemplo, en lo que es PNL, programación neurolingüística, nuestros principales programadores son papá y mamá. Entonces, de ellos va a depender qué miedos son los que te están programando, ¿sí? Porque, por ejemplo, tú me comentas que pues se te han quitado muchos miedos, fobias, situaciones, y que poco a poco tú has aprendido a gestionar esta cuestión del miedo. ¿Por qué? Porque hay personas que depende su vida de ellos, ¿sí? Entonces, tú al final, tú como diciendo, pues te estás poniendo el chaleco como de salvavidas, ¿sí? Para poder ayudar a que ellos obtengan sus metas. Por ejemplo, el hecho de que me dices que haces me imagino que has de hacer como rapel o escalada o Hago algo danza así, aérea. ¿no? Danza ¿Mande? aérea y hago danza aérea, trabajo con arneses, con Ah, ya. telas, con aro, etcétera. Ok, entonces va a depender de ti, ¿sí? De que ellos alcancen sus metas. O sea, al final es de que tú les enseñes la cuestión de que, de confianza en sí mismos, porque tú mismo, tú empezaste por algo, ¿no? Y al final, tú pasaste por ahí y te puedo decir que al final, en el principio de cuando tú empezabas a hacer la danza aérea, pues sí, habían ciertos obstáculos, ¿no? O miedos, ¿no? A poder avanzar. Pero como tú ya lo dominas, tú ya puedes compartir esta situación con otras personas y tú vas a ser el medio para que ellas alcancen esa meta, ¿sí? Pero al final, se va a ir erradicando ese miedo, ¿sí? Se va a ir quitando. Pero como mencionaste, la pregunta, regresamos a la pregunta, en general, sí hay personas que les hagan ver o sentir miedo a otras personas, pues sí te puedo decir que sí es eso. Y al final de cuentas, la situación es esta. Los padres son los que enseñan seguridad o miedo a los hijos. Y en base a cómo ellos vayan viviendo su vida, ¿sí? Ellos van a ir representando o atrayendo esas inseguridades o esos miedos a la propia vida de uno, ¿sí? Pero es en base a la programación que le dieron los padres, ¿sí? ¿Por qué? Porque te puedo comentar situaciones de que puede decir una mamá, ponte a trabajar porque si no trabajas no vas a obtener ingresos, estudia porque si no estudias no vas a ser nadie en la vida. O sea, ahí ya al final de cuentas estás programando a una persona de que si no estudias, le estás metiendo de que si no se cultiva o se educa a la persona, no va a ser nadie. Y al final de cuentas eso es un miedo, ¿sí? ¿Qué otra cosa podría ser? Pues cásate, porque si no te casas, vas a estar, no sé, cuidando a los padres, o muchas situaciones, ¿sí? O sea, miedos va a depender de la persona, cómo recibas esa programación, y al final de cuentas, tú vas a crear tus propios miedos. Y si no aprendes de ese miedo a dejarlo en positivo, pues todo el tiempo lo vas a venir arrastrando, ¿sí?
Por ejemplo, con las fobias a los animales, fobias a los, no sé, digamos, a los carros, a los aviones, a las bicicletas, a los patines, o sea, muchos miedos, ¿sí? Para una persona puede ser algo muy catastrófico, que para la otra, o sea, puede ser algo excelente y que lo pueda disfrutar. Pero depende de cómo tus padres te programaron. Entiendo, entiendo. Fíjate que en esta situación tocando un poco lo que es mi profesión más fuerte, que es lo aéreo, o especialidad, mejor dicho. A mí me ocurrió algo de joven. Antes de estudiar en la escuela de danza, tenía cierta tendencia o gusto a ver desde las alturas. De hecho, procuraba no hacerlo porque me daban muchas ganas de aventarme, pero no por una situación depresiva o ganas de suicidarme, sino simplemente me era muy atractivo como el vuelo libre. Y a partir de empezar a practicar lo aéreo, eso se me bajó. O sea, ya puedo estar a cualquier altura, ya no tengo la misma sensación que tenía antes de esas ganas de aventarme al vacío. No sé cómo cambió, pero cambió y creo que está bastante bien. Exacto. Y algo que de repente sí me pudiera llegar a dar más temor es que sé que como persona tengo la capacidad de que si lo requiero, pueda hacer algo como en defensa que agreda a personas. Y a mí no me gusta agredir a personas. No me gusta ser agresivo, soy muy tranquilo, me gusta resolver las cosas bien. Pero he descubierto que tengo la capacidad de que puedo ser muy, muy agresivo y eso sí me da como que pendiente. Pero como Esta en cuestión de parte defensa. que mencionas, al final de cuentas, la persona que tú tengas enfrente de ti y de cómo te está tratando esa persona es que tú te estás tratando a ti mismo. ¿Sí? Pues, por ejemplo, hay muchas personas que dicen y comentan, es que cada rato me encuentro, bueno, es que ya se me iban a salir las groserías, pero es que ese tonto que iba en el otro carro se me cerró, otro poquito y el del camión casi me pega. O sea, muchas situaciones, ¿sí? Pero va a depender de cómo tú estás por dentro, ¿sí? Cómo está tu situación en el corazón. Entonces, te puedo decir que no es el miedo a cómo tú reacciones con las demás personas. Es que tú tienes miedo a saber realmente cómo eres tú por dentro. Ok. ¿Sí? Ese es el miedo, ¿sí? Que tú estás generando. Porque no es la persona la otra, ¿sí? Eres tú mismo, ¿sí? Y de la cantidad de agresividad que puedas manifestar, ¿sí? Esa es la cantidad de agresividad que existe dentro de tu corazón. ¿Sí me explico? Totalmente. Sí, había pensado que pudiera ser por ahí como que el equilibrio, ¿no? O sea, el nivel de tranquilidad que puedas tener contra la cantidad de agresividad que puede haber dentro de mí. Exacto. Entonces, es esa parte del miedo a que tú estás generando. Pero te repito, o hemos visto en pláticas anteriores, que el inconsciente no percibe lo que es el de afuera no existe, sino siempre se trata de ti. Entonces, el hecho de que tú creas o pienses de que pueda existir la brutalidad dentro de ti, pues sí, puede existir, pero esa misma agresión que tú estás exteriorizando es la que tú estás teniendo dentro, ¿sí? Ok. Gracias. Con mucho Bueno, gusto, Fer. Igualmente. gracias Jonathan y Fer. Bueno, vamos con Jonathan. Steve. Tocallín. Ya se nos fue el tocayo. Abre tu micrófono, Jonathan, por favor.
Por eso digo. Ah, ok. Hola, hola. Hola, ¿qué tal, Eh, tocayo? Aquí andamos. Justo lo que acabas de comentar del inconsciente que siempre se trata de ti. O sea, el inconsciente siempre va a ver hacia ti, pero el consciente generalmente, bueno, voy a hablar de mí. Yo no soy consciente o estoy empezando a ser consciente de esto, ¿no? Entonces, a partir de esta búsqueda de conciencia, no sé, como, o sanación, me gustaría, no sé, no tengo una pregunta específica, pero ¿cómo trabajar el inconsciente para sumar o reprogramar como todos estos, estas conductas que te llevan a pasar por el mismo lado o por la misma situación, ¿no? ¿No, no Ok. estoy claro? Sí, no, sí te entendí, John. Ok, mira, una de las partes, te puedo decir que yo también estuve en ese, digamos, transición, esa parte de la vida, ¿no? Que mencionas que uno va a empezar o quiere cambiar, ¿sí? O transformar. Te voy a hablar de mí mismo, ¿sí? Yo era una persona, en el pasado, una persona muy enojona, muy criticona, muy agresiva, de todo me molestaba, no sentía que el mundo estaba en contra de mí, que lo que yo pensaba no se me realizaba, ¿sí? Entonces, en el hacer conciencia de que siempre decimos que el de afuera tiene la culpa, en lo personal te puedo decir que hay que aprender primeramente que el exterior no es el de la culpa, sino el interior, ¿sí? Todo, absolutamente todo se trata de ti, de tú como persona. Entonces, ¿cómo surgió todos estos cambios? ¿En qué? En el hacer y servir, ¿sí? Ok. Si quiero que la persona me trate bien, yo tengo que tratarla bien, ¿sí? Si quiero que la persona me ame, yo tengo que aprender a amar al otro. Tengo que aprender a hablarle bonito, hablarle con cariño, ¿sí? Hablarle con amor, porque no, el inconsciente percibe esa parte. O sea, no te estás hablando, no le estás hablando a la persona que tienes enfrente, estás hablándote a ti mismo, ¿sí? Cambios bien pequeños y tú te vas a dar cuenta muy rápido es de que, pues te levantas y te levantas con una sonrisa y no con el hecho de que, ay, amaneció y otro día más y va a ser lo mismo. O sea, ahí tu actitud. Mejor, párate, estírate como gato y empieza a decir buenos días a las personas que tengas enfrente o a las cosas que tengas enfrente. Buenos días, mamá, buenos días, papá, buenos días, hijo, te quiero, te amo, que te vaya bien, ¿sí? Y todo eso se te va a ir regresando poco a poco en la forma de que tú cómo vayas tratando tu exterior, ¿sí? Porque al final no se trata de las personas de afuera, sino se trata de ti, ¿sí? Que si voy en la carretera y si se me cierra un tonto, pues decir, ay, pues mira, este cuate, lleva prisa y no se fija y bla, bla, bla. No, mejor entonces ponerte en el papel de esa persona de por qué hizo esa acción y decir, ok, lleva prisa por alguna situación. Adelante, dale paso Empatía. y que te bendiga Dios, ¿no?
Nada más, así es de sencillo. Yo sí te puedo comentar de que era de esa forma. Y era de esa forma porque al final entendí y comprendí que todo eso lo heredé de mamá. ¿Sí? Y en el hacer conciencia de esa parte, de qué es lo que me están heredando mis antepasados, ¿sí? O madre, o abuelos, o abuelas, identificar los tipos de programas que yo estoy arrastrando. Y si se me están manifestando y se están volviendo a vivir, es de que no se ha aprendido. En el momento que tú digas, ok, entiendo, comprendo y razono que esta información era necesaria para mí, para yo poder avanzar, aprender, a ser más sabio, lo dejo en positivo en mi vida y continúo. ¿Sí? Pero hay que tener esa parte de amor, que es lo contrario al miedo. Y engendrar todas esas situaciones. Ayer me generé una situación de riesgo. Lo digo, me generé por este trabajo en el que me encuentro. Había escuchado estos ejemplos de cuando el otro se porta muy agresivo, o estas anécdotas de cuando alguien se pone ante ti por una situación que no eres tú, sino más bien cómo rechazar, ¿no?, a esta violencia. Pues saqué a pasear a mi perrita como a las 6:30, más o menos. Aquí todavía es oscuro. Y venía caminando a una cuadra de mi casa. Es una zona muy transitada, entonces, pues hay mucha gente generalmente con perritos en ese horario. Uh-huh. Venía un indigente y yo desde que lo vi de lejos sentí como, mejor hay que seguirnos derecho, pero como mi perrita dobló, yo traté de enfocarme con la perra. Y cuando el fulano se acerca cada vez más a nosotros, avienta un vaso y empieza a decir como jotos en los mexicanos y te voy a partir tu madre, ¿sabes? Como en una situación de mucha violencia. Y estoy ahorita practicando meditaciones de Ho'oponopono. Y lo que hice fue tomarme el estómago y dije, pues si me toca aquí defender tanto a mi perrita como defenderme a mí, pues lo haré. Pero no voy a... mi pensamiento era, no contestes, no hagas caso a su enojo, tú no eres el causante de ese enojo, ¿sabes? Como entenderlo y crear un poco de empatía con su, no sé, con su enojo y no ignorarlo, pues como a mí no me corresponde trabajar eso contigo. Y me dio tranquilidad como el hecho de lo que creo, es lo que pienso ahora, pues pienso que sí, efectivamente estamos pasando por todos tenemos miedo a salir, ya hasta me da mucha risa del coronavirus, ¿no? Pero no sé, me sentí muy confortado por estar limpiando en mí también lo que vi ayer de él, ¿no? Y pues nada. Gracias. Gracias, John. Con mucho gusto. Qué bueno que viste esa parte en ti, ¿sí? Y de transformarla en el momento. ¿Para qué? Para que ese miedo, si se vuelve a presentar, ¿sí?, lo dejes en positivo, ¿sí? Pues muchas felicidades, John, por trabajar. Gracias, Jonathan y Jonathan. Nos alejamos un poco del miedo, pero al final regresamos. Un buen recordatorio de dónde viene toda la biodescodificación. Y creo que Fer, ¿tienes otra duda? Sí, tengo duda. Perfecto. Ahorita que acabas de mencionar
que tu tocayo acaba de mencionar. Sí, Esta parte, a mí me ha costado mucho ir entendiendo y mediando esta situación esta forma de ver las cosas del espejo, ok, porque de repente es, bueno, ¿en qué punto puede ser caer como que en autovictimizarse? O sea, si en el caso de lo que comentaba Jonathan, ok. él sale a pasear, llevo a mi perro, llevo a mi hijo, simplemente yo solo, y de repente alguien de la nada empieza a darme agresión, yo puedo tranquilamente apartarme o continuar, o si la persona no se quiere retirar, pues ver la forma de zafarme y no responder a la agresión. Pero, ¿por qué ocurre? ¿Por qué tendría que pensar yo entonces, qué hice? ¿Por qué provoqué eso con esa persona? Entonces, es como, de nuevo, ahí, ¿qué parte de espejo ahí puede ser o no hay espejo ahí en ese tipo de casos en el que una persona externa a uno o a una relación o a un entorno se adentre y conscientemente esté agrediendo no sé, un momento o a una persona de diferente forma, o sea, no físicamente, sino verbalmente o en acciones? Ok, hablas con respecto a la agresión, ¿sí? Que se está manifestando constantemente. ¿Sí me dio a entender? Tú mismo Ah, lo estás generando, ¿sí? pero ahí es donde entra mi pregunta, ¿sabes? O sea, Ajá, ¿cómo es que uno debe de darse o puede darse cuenta qué está generando si uno no está haciendo relativamente nada, pero ocurre esta situación? ajá, ok. Y constantemente y repetitivamente. Al final de cuentas es porque no has querido aprender la lección. Y constantemente tú, como persona, te agredes. Y puede ser como la agresión en muchas formas. Y es constantemente, ¿sí? Y así crees tú que es la vida. Que al final de cuentas no has sacado bien ese miedo y no lo has dejado con amor. Al final de cuentas es quitar el odio o el miedo, ¿sí? Y meterle amor. Y ser parte como tú lo dijiste. O sea, esa parte del reflejo es de la que me cuesta. No entiendo y comprendo por qué constantemente el exterior me sigue agrediendo. Y yo, aunque quiera darle la vuelta, constantemente se siguen presentando situaciones de este tipo. Entonces, porque no has querido amarte y quererte como debe de ser. ¿Sí? Ahora, si constantemente estás viviendo esas situaciones, es porque ¿qué? Hay una ganancia secundaria en todo esto. ¿Sí? Y es la parte donde dices, me victimizo, ¿sí? O agarro y vivo esa parte, pero obteniendo algo secundario, ¿sí? Te lo voy a poner como ejemplo, digamos, o este escenario. Hay una familia que la mamá, todos los hijos ya se casaron y la mamá anda rebotando de casa en casa, ¿sí? Anda rebotando de casa en casa con los hijos. Al final de cuentas, los hijos no se quieren hacer responsables de la mamá. Y la mamá agarra y ve esa situación y se regresa a su casa. Al regresarse a su casa, empieza ella a hacerse un montón de situaciones del ya no amarse y empieza a crear enfermedades. ¿Para qué? Para que los hijos volteen a ver a la mamá. La atención. Eso. ¿Lo comprendiste? La atención. Okay. Ganancia secundaria. Si no me enfermo, no veo el apapacho y el amor de los hijos. Entonces, por eso agarro y me victimizo. Ay,
es que los hijos no me vienen a ver y solamente cuando estoy enferma, ahora sí, saben que tienen madre. Entonces, esa parte, Fer, que tú sigues insistiendo en que tú te estás haciendo víctima de todo lo que te está ocurriendo y no has querido, ¿qué? Amarte y quererte. El amor se tiene que generar desde adentro, desde tu propio corazón. Sí, No esperes a que alguien venga y te ame, así es. ¿sí? Hay que generarlo desde adentro. Interesante. Entonces, esa parte que tú mencionaste es que no entiendo y comprendo por qué constantemente me está sucediendo estos eventos. Lo de Ganancia la agresión secundaria. fue como un ejemplo, pero no es que todo el tiempo fuera Sí, o agresivo. sea, Me ha pasado ajá, que lo he platicado con algunos amigos y amigas y sí, caen en esto de hablar del efecto de verlo como en espejo, y por eso me quedaba la exacto. duda. O sea, si todo había que verlo siempre así o había situaciones que no aplicaba el efecto espejo. No, sí, todo aplica en el espejo. Se puede reflejar una persona, se puede reflejar tu casa, se puede reflejar tu carro, se puede reflejar tu trabajo, todo, absolutamente todo es tu espejo. El perico, el perro, el gato, la hormiga, no sé, la ropa que traes, todo es tu espejo, ¿sí? Y todo se biodescodifica. Todo, digamos entre comillas, ¿sí? Lo mejor para uno es dejarlo en positivo. Ok. Pero todo te trae información, Fer, todo. Ok. Muy bien. Bueno, gracias. No sé si alguien tiene alguna última pregunta rápida. Bueno, Ana, pero rápido porque ya casi nos tenemos que... Más que una pregunta, es que me hizo mucho sentido porque a mí me pasó lo de Fer, cuando yo empecé a trabajar como mucho en mí, donde todo el mundo te dice, es que viene de ti, es que es de ti, es que es de adentro, es que y era como, de repente esto me parecía súper agresivo, ¿no? Era como, puta, o sea, es que entonces que si llueve también es mi culpa, o cómo funciona esto. Si danza, sí. Y si no te, y yo lo que quería compartir contigo, es de que algo que a mí me funcionó y que por ahí puede funcionarte y hacerte un poco de sentido o no, pero bueno, quería comentarlo. Tan espejo es que aparece. Es decir, creo que termina siendo tu espejo en el momento que tú lo observas. Si alguien pasa, y siempre comento esto como de si alguien pasa y te dice, es que eres un pato, no va a tener sentido para ti, lo vas a dejar pasar, ni siquiera lo vas a percibir. Si tú le brindaste foco, si te hace ruido, si lo empiezas a sentir demasiado, ya sea por la repetición o por la dureza o por la constancia o por lo que quieras, pero ya empieza a tener una percepción importante para ti, sí es espejo. Lo que pasa es que también de repente puedes leer muchas cosas con respecto a ese espejo. No todo puede ser así, a lo mejor tan palpable, ¿no? Sino de, ok, a lo mejor no es que yo sea alguien agresivo, pero a lo mejor requiero sentarme a ver cómo he gestionado la agresión o por qué me está afectando tanto o de quién más me he sentido muy agredido y no lo gestioné, no me lo pregunté y no me lo cuestioné y no lo trabajé. Y entonces ahora parecería que se repite en el espacio, no solo porque entiendo perfecto lo que dices de como en qué momento entro yo, que una persona que a lo mejor hasta esté enferma o esté súper alcoholizada o en un rollo de droga, pueda yo haber tenido algo que ver con que esta persona tal, pero porque te hizo ruido. Porque lejos de percibir el tono agresivo con el que se comportó, también podrías vivenciarlo desde el rollo súper noble de decir, qué cabrón, güey. O sea, qué cabrón, porque el güey no la está pasando chido, porque si tiene una situación de calle no la está pasando chido, porque a lo mejor trae un efecto de droga, porque mucha gente en la calle
se droga a veces por evadir el hambre, por evadir el frío y termina comportándose de una manera que no. Entonces, el problema no es el espejo o que alguien te agreda, sino qué lectura tomaste de eso. Eso sí es tu espejo. Ese es el que tienes que revisar. ¿Por qué te quedaste solo con el tono agresivo cuando por ahí es alguien que viene alterado de muchas maneras, ¿no? Alcohol, drogas, hay gente que vive en calle porque tiene algún desorden mental, etcétera, ¿no? Entonces creo que por ahí es más bien como reconocer la lectura más que el evento en bruto. Exacto. Era algo que a mí me funcionó, por si por ahí te hace sentido, Fer. Muchas gracias, Ana, por explicar esto. Yo también estoy en una etapa de ver espejos en todos lados. Como Ana es uno de los mejores espejos. Pero bueno, Neisma, no sé si quieras comentar algo más o alguien más o si ya... Neisma ya se fue, yo creo. Aquí estoy. No, súper contentísima, agradecida y con este tema, bueno, como bien sabrán, y solamente es como por encimita. Aprovecho también para mandar saludos a las personas que están acá conectándose en Instagram, en Facebook, a gente, a una familia de República Dominicana, de acá de Nueva York, y bueno, también aquí tenemos a Banda Mayo, perdonen por los términos, así está, ¿no? Y bueno, contentísima por el resultado del día de hoy, porque es un resultado de transición. Que nomás quería comentar, preguntarle a Jonathan, si nos podías recordar por qué es importante vivirlo en positivo. Ok. Si tú lo vives en positivo, quiere decir que quieres aprender, a entender, a comprender y a saber qué es lo que el universo te está trayendo de información a tu vida. Que al final de cuentas, si el universo te lo está dando, es porque tú lo pensaste anteriormente. Entonces hay que fijarse qué es lo que uno piensa y confiar en el universo de que eso que piensas, eso vas a obtener. Gracias. Y bueno, aprovecho también, tenemos el 26 y 27, lo que es el estudio del árbol, para aquellas personas que estén interesadas o sientan que les lata o sientan que es el momento de saber más allá, de una manera más honesta, más profunda, una manera diferente, de dónde vienen estas probables causas, las razones, las excusas, etc. Y también lo podemos estudiar, va a estar Jonathan, 26 y 27 de agosto para aquellas personas que estén interesadas. Y no, las personas que a lo mejor sientas que le pueden ayudar, ¿no? Bueno, eso es todo por el día de hoy. Amadama es un proyecto de Aquicentro. Thank you to all the people that have been watching us and see you the next time. Thank you. Gracias. Bendiciones.